Buenas, el día de hoy quiero mostrarles cómo modificar o hacer soles infinitos en Plantas vs Zombies 3, ¿vale? Para esto yo voy a estar usando la aplicación de Vimos Pro. Pueden usar cualquier emulador que ustedes conozcan. Yo voy a usar el de Vimos Pro más que nada porque este pues permite obtener el usuario root de manera gratuita, ¿vale? La primera vez que ustedes abran la aplicación le van a salir dos opciones, si tipo van a salir dos cuadrados, uno aquí y uno aquí. Ustedes simplemente le dan al primero, ¿vale? Porque es un cuadro celestito que es como usar la aplicación en la versión gratuita. Una vez hecho eso, pues le va a salir esta pantalla donde estoy yo ahora mismo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser tocar en el botoncito de más que está aquí arriba, ¿vale? Una vez que le dan aquí, simplemente le van a salir todas estas opciones de aquí que son para descargar los emuladores que existen. Yo les recomiendo instalar pues los que tengo yo, el 9.0 o el 7.1, siempre de 64 bits, ¿vale? Para que les corra el juego de Planta vs Zombies. Una vez hecho eso, ya instalado, lo descargan, simplemente pues volvemos a esta pantalla de aquí, donde lo primero que vamos a hacer va a ser tocar una vez en la opción de los servicios de Google para que quede así alumbrando como el mío, y eso te tendría activado los servicios Google Play y también los servicios de Google para descargar el juego dentro de la aplicación, ¿vale? Lo siguiente es habilitar el usuario root. Eso simplemente se hace creándote una cuenta aquí, que es bastante sencillo y corto. Capaz lo muestro más adelante, pero bueno, vamos directamente a lo importante. Una vez hecho todo eso, simplemente presionamos en el botón de play que está aquí abajo, ¿vale? Esto ya comenzaría el emulador. Una vez ustedes ya van a tener todo configurado, van a tener todo hecho. Ante cualquier cosa, pues en mi canal tengo videos de otro juego que se llama Monster Hunter Now, en el cual ya mostré cómo configurar de una manera mejor esto aquí, ¿vale? Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la aplicación de Google, ¿ok? Una vez que abrimos la aplicación de Google, tal vez a ustedes les pida cuenta, le dan simplemente usar sin cuenta, no importa. Y una vez que estén sin cuenta, aquí vamos a escribir, lo primero pues Planta vs Zombies 3, lo vamos a descargar a través de APK Combo, ustedes se lo descargan ahí, yo tengo un link ya copiado, bueno, después lo muestro. Y luego de eso también vamos a descargar la aplicación de Game Guardian, ¿vale? El Game Guardian pues ya lo tengo descargado y pues bueno, voy a buscar el link de Planta vs Zombie. Yo tal vez se lo deje a ustedes en la descripción porque a veces cuando lo escribo en APK Combo pues no aparece directamente la versión que se necesita para jugar. Vale, ya tengo el link, así que simplemente pues ustedes también lo copian desde la descripción, yo se los voy a dejar ahí. Así que aquí venimos, copiamos, pegamos, le damos a buscar y bueno, esta es aquí, la versión 8.0.17, ¿vale? Esta es la última versión que salió de la prueba beta y que lo puede usar cualquier persona, ¿vale? Simplemente le damos descargar, descarga de todos modos y bueno, ahí se descarga bastante rápido. Bueno, al parecer yo lo tenía aquí descargado y también tengo el Game Guardian, pero bueno, ¿qué más da? Ya lo cancelo y pues bueno, abrimos el de aquí. Y pues simplemente una vez instalada la aplicación, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la aplicación de Game Guardian y luego vamos a abrir el Planta vs Zombies, ¿ok? Así que nada, espero a que se termine de instalar. Vale, ya se terminó de descargar, así que lo siguiente que voy a hacer va a ser abrir la aplicación de Game Guardian. Tal vez ustedes la primera vez que lo abran le va a salir muchas cositas que le van a pedir permiso para esto o aquello. Vale, aquí no me salió un mensaje. Aquí normalmente cuando lo abrís la aplicación te salen como unos cuadros acá abajo como opciones, ¿no? Y le van a dar siempre donde dice recordar indefinidamente, le dan las dos veces y le dan permitir nada más. Una vez hecho eso, simplemente pues le damos a la opción de donde dice iniciar que está por allá abajo y ya estaría. Y ahora tenemos el icono de Game Guardian aquí. Así que simplemente abrimos el Planta vs Zombies. Y ya desde aquí ya debe ser todo más sencillo. Yo creo que todos alguna vez, pues si están viendo este video, pues ya habrán modificado datos de Planta vs Zombies en otros juegos. Y es básicamente lo mismo de siempre, ¿vale? Aquí lo de la edad, pues le ponen lo que sea. O bueno, yo de preferir le voy a poner que soy mayor. 99 del 5, ¿vale? Bueno, vuelvo cuando ya esté dentro del juego para no ser tan largo el video. Bueno, aquí ya terminé el tutorial, así que simplemente, pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Game Guardian y vamos a seleccionar la aplicación de Plantas vs Zombies, la cual pues no me sale a mí ahora mismo aquí, supongo que debe ser el de aquí. Vale, si en caso que les pase lo mismo que me pasó a mí ahora mismo, pues simplemente le vamos a dar a salir, porque como digo, desde el inicio tenía que salirme una opción que me diga de darle los permisos para que funcione correctamente, ¿vale? Así que voy a cerrar esto, vamos a cerrar esto y volvemos a abrir Game Guardian. Ok, no me sale el mensaje que debería salirme. Lo vuelvo a cerrar, abrimos el otro y no sale. Ok, esto está terminando muy mal. Vale, aquí por fin ya me salieron los mensajes que deberían salirme, así que simplemente le damos donde dice recordar indefinidamente y luego le damos permitir y al otro le damos exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora sí debería funcionar sin problemas, ahora sí vuelvo a abrir la Planta vs Zombies y nada, vuelvo cuando ya esté dentro de la misma partida.
Vale, desde aquí comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la aplicación de Game Guardian. Ven, aquí ya me sale el icono de Planta vs Zombie. Le damos aquí y vamos a usar el icono que está aquí en el buscador. Le damos ahí. En el tipo de memoria simplemente vamos a seleccionar la opción de The Word, ¿vale? Solo está aquí. Y vamos a buscar la cantidad de soles que teníamos. En mi caso, pues yo tenía 3. Le damos nueva búsqueda. Esperamos un momento y vamos a hacer 2 o 3 refinadas y luego ya podemos modificar los soles, ¿vale? Le damos reanudar, gastamos soles aquí. Otra vez presionamos el Game Guardian, presionamos en el número 1 y le damos la opción de refinar, ¿vale? Ya no le damos nueva búsqueda. Una vez que le damos refinar, vean, ahora hay 469 cosas de eso y simplemente entramos aquí, le damos reclamar a esto y aquí ya deberían ser bastante pocos, ¿vale? Ven, aquí ya son menos y simplemente pues le damos a dar la opción de aquí, ¿vale? Que esto es como editar, ya que está todo seleccionado. Le damos aquí y yo lo voy a aumentar siempre a 99. No lo subo mucho porque me daría miedo mucho que me baneen la cuenta, la verdad. Así que simplemente lo dejo hasta 99, lo cual es más que suficiente para pues ganar la partida, básicamente, ¿ok? Así que nada, comenzamos aquí a colocar esto. Como podrán ver, pues los soles ya están en 99. Normalmente es suficiente eso para pasarte todos los niveles. O bueno, yo en mi cuenta principal pues me quedé en el nivel 40 y de ahí dejé de jugar, básicamente. Pero bueno, ahí es elección de cada uno. Como podrán ver, pues aquí los soles, esto se tiene que modificar cada vez que iniciemos cada partida, como siempre. Lo mismo se hacía en Planta vs Zombies 1 y en Planta vs Zombies 2. Y nada, pues aquí simplemente pues esperamos y ganamos los niveles. Hasta donde yo sé, pues es una prueba beta y no hay ningún problema, ¿vale? Ahora lo siguiente que me gustaría mostrarles es cómo habilitar los permisos de usuario root, ¿vale? Ya que es bastante sencillo, pero hay que crearse básicamente cuentas, pero hay formas sencillas de hacerlo, ¿vale? Para la gente que se pregunta cómo puede ingresar a su cuenta principal, pues básicamente actualmente el juego se puede guardar con EAX, supongo que es el sistema principal por el que funciona este juego. Y nada, eso se hace desde las configuraciones. Bueno, aquí en modo historia no me deja, pero bueno, vuelvo cuando termine esto. Vale, lo de la cuenta, como digo, simplemente entran aquí las configuraciones y aquí le dan a la opción de vincular cuenta y siempre con EA, ¿vale? Porque Google aún no funciona, no sé por qué. No se puede guardar cuenta con Google, solo se puede guardar con EA y con eso ya pueden entrar a su cuenta principal, ¿vale? Eso yo lo voy a hacer después, cuando esté jugando sin grabar, porque no quiero mostrar mi cuenta. Así que nada, vamos a lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente que me gustaría mostrarles es básicamente pues la configuración de cómo activar ¿cómo se llama? Los permisos root, ¿vale? Esto es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es crearnos una cuenta, ¿vale? Como podrán ver aquí cuando nos creamos una cuenta para usar aquí por primera vez, básicamente nos permite usar el Vimos Pro durante pues un día y 12 horas, ¿vale? Y cuando se acabe ese tiempo, básicamente lo que hacemos es borrar la cuenta y crear otra nueva. ¿Cómo se hace esto? Pues les voy a mostrar aquí ahora mismo. Voy a entrar aquí a la configuración de la ruedita, acá arriba, a la tuerca. Y voy a cerrar sesión, ¿vale? Actualmente pues ya no tengo Vimos Pro, así que por lo tanto pues ya no puedo usar el usuario root, aunque ahí está activado, pero obviamente ya no lo puedo usar. Y pues para usarlo básicamente lo que voy a hacer va a ser darle en la opción de registrar, ¿vale? Le damos a registrar y bueno, no se puso en registrar, le damos aquí abajo otra vez registrar. Y aquí vamos a usar un correo temporal, ¿vale? Yo pues aquí en Google ya de tener listo la página de Jotmail, el cual pues aparte de ser un correo temporal, yo sé que existen varios, pero este por lo menos te deja ver la bandeja de entrada, la cual básicamente necesitamos sí o sí para confirmar el correo, ¿vale? Así que nada, aquí le vamos a dar en la opción que dice nuevo, generar un nuevo correo, hasta que nos salga uno que sea cortito, ¿vale? O si quieren prueban con todos, este yo lo voy a copiar de una vez y voy a ir al Vimos Pro, que creo que lo cerré, le vamos a dar pegar. Y ven, como podrán ver, faltó una letra, no entró. Así que bueno, buscamos otro que sea cortito, que sí puede entrar. De todas formas, también pueden usar los alias que están aquí abajo. Pero bueno, yo nunca los he usado porque muy pocas veces me ha funcionado. Así que nada, le damos otro nuevo. Bueno, ese sí es cortito. A ver, entramos aquí, volvemos, pegamos. Vale, esta vez sí entró. Y la contraseña podemos ponerle lo que sea, la verdad. Eso no importa. Le damos que aceptamos los términos y le damos a registrar, ¿vale? Aquí tenemos 10 minutos para confirmar el correo, ¿vale? Una vez que pasan los 10 minutos, pues la cuenta se pierde. Y pues eso simplemente volvemos aquí al Jotmail y le damos donde dice revisar el correo, ¿vale? Una vez que entramos aquí, como podrán ver, pues la bandeja me sale que está vacía. A veces te llega en un segundo, a veces en un minuto, 2 minutos. Bueno, yo normalmente vuelvo después de 9 minutos, ¿vale? Porque como el límite de tiempo es 10 minutos, a los 9 minutos normalmente el correo ya está sí o sí está ahí, ¿vale? Ahora mismo, pues para mí son las 3:27 de la mañana.
Volveré dentro de unos 5 minutos, 2 minutos, si voy a estar intentando cada rato volviendo. Pero bueno, el punto es volver sí o sí antes de que pasen los 10 minutos, porque una vez que pasan los 10 minutos, si no hemos verificado con el código, básicamente pues no se puede vincular la cuenta. Bueno, no se puede confirmar que estamos registrando la cuenta. Pero como digo, de todas formas, antes de los 9 minutos te llega sí o sí el mensaje, ¿vale? A otras personas les llegará en un segundo, otro 1 minuto, 2 minutos. Bueno, ahí pueden estar aquí dándole la opción de recargar la página cada rato hasta que les salga el código, ¿vale? Así que nada, vuelvo dentro de un momentito. Y bueno, aquí después de casi 7 minutos ya por fin me sale el correo. Simplemente lo abrimos, aquí nos sale el código, le damos copiar, volvemos al Vimos y le damos pegar, ¿vale? Y con eso pues la cuenta ya está confirmada y tenemos otra vez los servicios premium durante pues un día y 12 horas desde el momento en que la creamos, ¿vale? Así que nada, pues eso sería todo. Simplemente pues adiós. No sé qué decir, no grabo un video hace muchísimo tiempo. Chao, chao, los quiero a quien sea que llegue a ver esto. Adiós, adiós.